Bien, entonces vamos a dar inicio entonces. Como siempre, mis amados hermanos, es un placer enorme poder estar de este lado y compartir una palabra que sin duda alguna esperemos que sea de bendición para la gloria de Dios. Les damos la más cordial y muy atenta bienvenida a todos los que también nos van a ver a través de las redes sociales. Esto es YouTube, es nuestro canal de nuestra iglesia, Iglesia Mi Primer Amor. El tema de hoy, el hijo de David, es un pequeño estudio que, a decir verdad, el martes, miércoles, leyendo la palabra, estaba leyendo el libro de Mateo y me percato de algo muy en lo particular y muy en lo personal acerca de un nombre que le dan a Jesús, ¿sí? Y es precisamente ese nombre que le dan y que le gritan, hijo de David. Y en lo particular, digo, muy en lo personal, me llamó mucho la atención, que a decir verdad, ya lo había leído muchas veces, pero no me había enfocado de alguna manera en esto, ¿sí? Digo, de alguna manera sabemos y conocemos que Jesús no solamente lo conocían como Jesús, sino que también lo conocían como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Rey de los Judíos y, por supuesto, el Hijo de Dios. Pues que para mí era un término como que más adecuado, ¿no? Pero hay un pero, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué el Hijo de David? ¿Por qué le gritaban, hijo de David? Sí. Y era ahí precisamente donde en la semana yo me enfocaba un poquito más. Y de verdad es bien impresionante el porqué de este último nombre, hijo de David. Y más aún el hecho de que el que busca encuentra. Y si tú buscas respuestas y clamas a Dios y le pides a Dios, Él te las dará. Y eso fue precisamente lo que yo hice entre martes y miércoles. Dije, a ver, Señor, ¿por qué David? ¿Por qué el hijo de David? ¿No? Y me empezó a dar y a dar y a dar y a dar y a dar. Y le soy bien honesto, ¿no? Anoche yo le decía al Señor, no tengo nada para mañana. O sea, de verdad, eran las 8 o 9 de la noche y yo tronándome los dedos. Señor, no tengo nada para mañana. Estaba a punto de hablarle al maestro y decirle, ¿sabes qué? Pues mañana comparte tú, porque la neta no tengo nada. No carburo. Me puse a orar, le digo, Señor, es que no me has dado tema. Ya son las 9 de la noche y no tengo nada para mañana. Me dice el Señor, ¿por qué dices que no te he dado nada? No, lo único que me diste en la semana fue lo que yo te pedí, porque era una duda mía. Y si luego, bueno, conste, ¿no? Así que quiero comenzar, ¿sí? De alguna manera con este pequeño estudio y aclarando, ¿sí? Que ahora sí que el Señor ha sido precisamente que nos ha puesto a un maestro para brindarnos estudios un poquito más específicos, un poquito más claros, ¿sí? Sin embargo, esto es precisamente de parte del Señor, quien de alguna manera, repito nuevamente, lo compartió para conmigo, al menos yo se lo pedí para mí, ¿sí? Y por gracia del Señor, hoy vamos a compartirlo. Y antes de comenzar, quiero dándote a conocer algunos significados de algunas palabras para ir entrando en contexto. Primeramente, ¿qué quiere decir que Jesús es el Mesías? ¿Qué quiere decir esto? Mesías es un vocablo, en arameo y en hebreo significa el ungido. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, que es el equivalente en griego a Mesías y que significa profeta ungido, sacerdote, rey y salvador. El Cristo, exacto. Jesús, el Mesías, es el significado del Mesías. Y en el judaísmo, salvador y rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. En el cristianismo lo conocemos como redentor enviado por Dios
para salvar a la humanidad. En el Nuevo Testamento describen a Jesús precisamente como hijo de David, ¿sí? Y ahora bien, surge esta duda. Si analizamos un poco el contexto, Jesús y David, hay una diferencia aproximadamente de 1000 años entre uno y otro, ¿sí? Entonces, yo ahí era donde yo preguntaba, o sea, son un montón de años. ¿Por qué de alguna manera se le dice, o muchos le gritaban y le decían, hijo de David? ¿Sí? Y quiero comenzar rápidamente con 2 de Samuel 7, del 12 al 16, para entrar un poquito más en contexto de todo esto. Me gustaría comenzar con este versículo que es 2 de Samuel 7, del 12 al 16. ¿Qué dice 2 de Samuel? ¿A quién se lo di? Al hermano Juan. Dice así: Adelante. cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Amén. 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 Si analizamos un poquito el contexto de este capítulo, nos daremos cuenta que fue a Natán, al profeta Natán, a quien Dios le dio precisamente que le dijera esta profecía a David. La versión que leyó mi hermano fue nueva versión, ¿verdad? Sí. ¿Fue nueva versión? Sí. Voy a leerles la Reina Valera y dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fue el profeta Natán quien le dijo a David precisamente esta profecía, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención este capítulo, porque en el versículo 4 y en el versículo 5 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿porque no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Me llamaba mucho la atención dos cosas de estos versículos que acabamos de leer, ¿sí? Antes de continuar, quiero de alguna manera nada más analizar un poquito este pasaje. Y quiero preguntarte,
¿Por qué se le atribuye el nombre de Jehová a Dios? Y no el yo soy, el que soy, como le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué utilizamos el término, la palabra Jehová? Esto de alguna manera ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, ¿sí? Y de alguna manera, nada más para recapitular un poquito, dice Jehová es la pronunciación aceptada en español de las letras Y, H, W, H. El nombre de Dios más usado en el Antiguo Testamento significa yo soy o seré, lo que seré, y es el nombre con el que Dios se identificó ante Moisés en Éxodo 3, del 13 al 15. Por lo tanto, Yahweh es Dios y el nombre de Yahweh afirma su eternidad. Las letras que yo les acabo de mencionar, si ustedes se dan cuenta, no tiene como tal una pronunciación. Es por ello que se le añadieron precisamente vocales para que pudiéramos nosotros de alguna manera darlo a conocer, ¿sí? Y hay otra cosa que de alguna manera me resaltaba a mí importante o interesante. Porque el Señor es muy específico en decirle y pedirle, mejor dicho, una casa de cedro. O sea, si conocemos de maderas, sabemos que la madera pertenece a un cedro. Pero ¿por qué de cedro? ¿Por qué no de pino? ¿O por qué no de alguna otra madera? ¿Por qué tuvo que ser muy específico en pedirle una casa de cedro? ¿Sí? Eso también tiene un significado. Y te repito de alguna manera, estos para mí fueron como que las dudas entre semana. Sí, yo decía, pero ¿por qué muy específico en esto? ¿Sí? Y ¿qué significa el cedro en lo espiritual? El cedro tiene un gran significado en las tradiciones. Dice, el cedro tiene gran significado en las tradiciones y en la historia del mundo. En los tiempos bíblicos simboliza la fuerza, la grandeza espiritual, la dignidad y el coraje. Es decir, de alguna manera, cuando el Señor pide algo, o sea, no pide cualquier cosa, pide precisamente lo que sabe que habremos de cumplir y lo que habremos de hacer. Con esto se ratifica, para mí, en esta semana, se ratificaba el dicho que decía, es más lo que no sé que lo que yo sé. Porque yo decía, wow, qué impresionante es todo esto. ¿Sí? ¿Cuántas de las veces no hemos leído y no nos hemos dado cuenta de que hemos pasado por alto muchas palabras? Palabras que en el primer momento no tomamos muy en cuenta. La promesa o profecía está precisamente en el versículo del 12 al 16. ¿Sí? Que Natán le dice precisamente la profecía a David. Y para los que no recuerdan a Natán, Natán fue el mismo que le dijo al rey David aquella parábola sobre un hombre rico que pasó por alto su propio rebaño y tomó el cordero amado de un hombre pobre para alimentar a sus invitados. ¿Recuerdan? Esto pasó cuando David cometió adulterio con Betsabé y luego mandó a matar a su marido Urías. ¿Ya recuerdan ese tema? ¿Sí? Esto fue precisamente cuando hablamos acerca de David y que mientras todos estaban en guerra, ¿él qué hizo? Descansó un día y un día le fue suficiente para pecar. Un día bajó la guardia y fue suficiente precisamente para pecar. Posteriormente va el profeta Natán y le da esta parábola, ¿no? Ok, nada más para ir entrando un poquito más en contexto. Bien, es el mismo que le da la profecía acerca de su linaje, del linaje de David, y es el mismo que conocemos hoy nosotros como Jesús. Pero sigue nuevamente para mí haciéndome ruido. ¿Pero por qué David? ¿Por qué era necesario ratificarle que era el hijo de David? ¿Sí? Si hoy nosotros sabemos y conocemos precisamente que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías, el yo soy, ¿por qué la gente de alguna manera se refería a Jesús como el hijo de David? ¿Por qué de alguna manera le gritaban hijo de David? Por descendencia. Por descendencia. Interesante, por descendencia. Bien. Con esto, estas personas querían decir de alguna manera que él era el libertador por tanto tiempo deseado, porque si algo sabían era precisamente la ley y conocían la ley y sabían que tendría que venir un libertador que venía del linaje de David, ¿cierto? Y de alguna manera por eso le gritaban hijo de David.
viendo, no veían. No veían. Porque ellos lo veían físicamente. Veían los milagros y veían lo que hacían. Pero ¿por qué seguían llamándole precisamente hijo de David? Y no el Cristo. Y no como su nombre, Jesús. Vamos a continuar. Cuando la gente se refería a Jesús como el hijo de David, querían decir que era él el libertador, por tanto tiempo deseado, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, estaban diciendo que tenían un conocimiento mayor acerca de quién era en verdad Jesús, a diferencia del resto de las personas que le declaraban por fe que él era el Mesías, el que había de venir. Es decir, había muchas personas que le decían, hijo de David, y le gritaban, hijo de David. Pero había otras personas que lo conocían y que de alguna manera sabían que hacía milagros. Y le pedían y le clamaban precisamente y se le acercaban. No porque él era el hijo de David, sino por lo que estaban viendo, por lo que estaba haciendo el Señor en ese momento. Pero estas personas en específico le gritaban, hijo de David. ¿Sí? ¿Hijo de quién? Hijo de David. En la narración de Mateo, Mateo comienza diciendo que Jesús era el hijo de David para reafirmar y confirmar la profecía, porque sabría que habría muchos que viendo no ven. Hay muchos que viendo no ven. Y es necesario ratificarles a estas personas que Jesús es el hijo de David. Porque si bien es cierto, muchas personas de alguna manera conocen la historia, saben y conocen el Antiguo Testamento. Y de alguna manera sabían que iba a llegar un Mesías. Sabían que iba a llegar el Salvador. Sabían que iba a llegar un descendiente del linaje de David. Y entonces era necesario o es necesario reafirmarles que Jesús es el hijo de David. Romanos 1:3, ¿qué dice? Amén, adelante. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. En esta carta Pablo saluda precisamente a los de Roma y les envía esta carta reafirmándoles precisamente que era del linaje, que era el hijo de David, a quien él les iba a testificar. Y desde el 1 comienzo dice, queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me mostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Y si algo me dejaba muy en claro esto, era precisamente que los de Roma no conocían a Cristo Jesús. Probablemente nada más lo habían escuchado, porque no lo habían visto físicamente. Pero Pablo en esta carta les decía, este es el que estábamos esperando, del linaje de David. Es él, el Cristo. ¿Sí? Es él. Por eso de alguna manera Pablo comenzaba diciéndoles esto. Del linaje de David, el hijo de David. Porque probablemente los de Roma tenían conocimiento acerca del Antiguo Testamento, porque recordemos que era lo único que había. ¿Sí? Y conocían la palabra del Señor. Y conocían que tendría que venir el Cristo. Pero ese Cristo tenía que tener ¿qué? Algo en particular. Tenía que venir del linaje de David. ¿Sí? Continúo. Aquí el apóstol Pablo comienza precisamente reafirmando a los de Roma que Jesús era el descendiente de David. Esto es porque no lo conocían o no lo conocieron directamente a él, a Jesús, y no vieron lo que hizo, pero sí sabían, sí conocían acerca de la profecía que se hablaba acerca del linaje de David. Por eso les hacía esta aclaración. ¿Cuántas de las veces no hemos conocido a personas que dicen conocer a Jesús, pero no lo conocen directamente a él? No lo conocen.
Ah, pero es Jesús. Sí, pero ¿quién es Jesús en verdad? ¿Lo conoces? ¿O nada más conoces acerca de lo que has oído? ¿O nada más tienes la perspectiva de quién es Jesús por lo que has oído? Para la gloria de Dios, el Señor hoy te está diciendo, conóceme. Conóceme. Conóceme a mí directamente. Sí. Mateo 12:23. ¿Qué dice Mateo 12:23? Dice, y toda la gente atónita decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Dice precisamente esta versión. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Acaso no es este el hijo de David? Y empezaban precisamente a confirmar de alguna manera lo que tenían ellos en teoría, por lo que estaban viendo. Porque ellos sabían que había de llegar uno del linaje de David que hiciera los milagros. Pero no estaba como con claridad en su corazón que era el Cristo, que Él era en verdad. Y todavía preguntaban, es decir, dudaban. Por eso la pregunta, ¿acaso no es este el hijo de David? Y si ustedes se dan cuenta, es una pregunta, no es una afirmación. Y cuando tú preguntas es ¿por qué? Porque tienes una duda. Porque dudas. ¿Acaso crees que este sea hijo de Dios? ¿Acaso crees que lo que me esté pasando de verdad sea por mis hechos? ¿Acaso crees tú que en esa casa esté el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer. Conocer de verdad. Mateo 15:22, ¿qué dice? ¿Quién tiene Mateo 15:22? Yo. Amén, adelante. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Si leemos un poquito el contexto, dice la palabra que Jesús iba precisamente con sus discípulos y se le acercó una mujer de Cananea y le gritó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque muy probablemente la señora sí sabía que este Jesús estaba haciendo milagros y que muy probablemente era ¿qué? El hijo de David. Lo único que sí tenía seguro precisamente era clamar y pedirle y decirle o gritarle, hijo de David, porque era lo único que tenía seguro, no porque lo conocía. Porque cuando tú conoces directamente al Señor, dejas a un lado todos los pronombres que tienen para Él y empiezas a conocerlo directamente al Señor. Allá afuera se nombra un montón de dioses, pero ¿cómo lo conoces tú directamente a Él? ¿Cómo lo conoces? Mateo 20:30. ¿Qué dice Mateo 20:30? Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice la palabra que estaban ¿qué? Estaban junto al camino, ¿Pero qué estaban? sentados. ¿Cuál era su condición? Estaban ciegos. Estaban ciegos. Estaban ciegos. Y de manera inmediata sabían que Jesús era el que pasaba por ese momento. Muy probablemente no lo veían. Dice la palabra que estaban ciegos. Pero sí escuchaban el estruendo de las personas que iban pasando por ahí. Y ellos solo gritaron, hijo de David. Porque no podían ver, pero sí escuchaban. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Estas personas estaban ciegas. Estaban ciegas. Y el Señor había hecho muchos milagros. Y ellos escuchaban precisamente lo que el Señor hacía. Pero si algo sabían, ellos también es que estaban esperando al libertador, al Mesías, al que venía del linaje de David.
Y yo me imagino que lo único que estaban esperando en ese momento era que pasara él. Y gritarle para corroborar de que en efecto era el hijo de David. Porque no veían. Y entonces dice la palabra que estaban los hijos ahí y le gritaron, Señor, hijo de David. Y yo me imagino que entre ellos pensaba, si regresa, si voltea, si nos contesta, entonces sí es el hijo de David. Porque no veía. Señor, que no se le olvide el Porque no veían, costal, porque el estaban ciegos. costal o la bolsa para despacharle los elotes. Dice, Señora, aquel punto le es traemos precisamente los que elotes, ellos no lo elotes veían, para hervir, pero sabían al igual que elotes para muchos esquite. que uno del Señora, linaje de David señor, sería el libertador y ese haría muchas cosas en favor de todos. Salud, salud. Luego Mateo 21:9, ¿qué dice? Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Salud, salud. Salud. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al hijo de David. Esto es cuando el Señor entra precisamente, montado en el asnito, en el burro, ¿sí? Y la gente clamaba y gritaba, Hosana al hijo de David, ¿sí? Luego Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Amén. ¿Qué versículo es ese, hermana? 21:15. 15. Ok, dice la nueva versión. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, sí. Imagínate la confusión que existía en ese momento para ellos. O sea, ¿quién eres pues? ¿O eres el Cristo? ¿O eres el Mesías? ¿O eres el hijo de David? ¿Quién eres? Porque no sabían en verdad quién era. Ahora yo te pregunto, ¿por qué crees tú que no sabían esto? Porque lo conocían, ¿por qué? Sí, por el hijo de David, ¿no? Por el hijo de David. Yo más bien creo y me atrevo a decir que porque no lo conocían. Por eso precisamente. ¿Y por qué no lo conocían? Por esa dureza en su corazón. Por esa dureza, por vivir con esa doctrina religiosa. ¿Sí? Porque si bien es cierto que los sacerdotes y los escribas tenían un montón de conocimiento y conocían la palabra al derecho y al revés, pero tenían un corazón muy duro. Tenían un corazón muy duro. Y me encanta porque ahí mismo, en el versículo 16, cuando le preguntan, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad y a Betania, y posó allí. Me encanta esta parte, esta contestación, porque me puedo imaginar la confusión, la falta de entendimiento que se tenía por parte de los sacerdotes y los escribas al ver las señales, al ver los milagros y saber que era Jesús. Porque lo que ellos veían era quién era la persona, era Jesús. Y ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Sabían que era ¿qué? Hijo de María, hijo de un carpintero. Y ellos lo que estaban viendo era la persona física. Y sabían quién era esa persona. Pero no sabían lo que había más allá. Por esa religiosidad que ellos traían en la cabeza. Por ese conocimiento tan vasto que no los dejaba ver. ¿Sí? Por esa dureza en su corazón. ¿Sabes por qué? Por la falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento era precisamente por esa dureza en su corazón. Jesús confundió aún más a los escribas y fariseos, pidiéndoles que explicaran el significado de este mismo título.
¿Cómo podría ser que el Mesías fuera hijo de David cuando el propio David se refiere a él como mi Señor? Y esto lo vemos precisamente en Marcos 12, 35, 37. Marcos 12, 35, 37. Meli. Ok. Dice Marcos. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y era aquí todavía un momento más de confusión para los escribas y los fariseos. Sí, para los que estaban precisamente en el templo con él. Porque el mismo Señor Jesucristo les decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo es posible esto? Si incluso David le decía, Señor a mi Señor. ¿Cómo es posible que esto fuera posible? David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues puede ser su hijo? ¿Cómo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, versículo 37. Ahora, ¿dónde David le llama Señor al Señor? Salmo 110:1. Adelante. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Amén. ¿Quién inventó los salmos? ¿O quién los compuso? Pues David. David. Sí. Sabemos bien que David fue quien compuso los salmos. Salmos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si fueron inspirados por el Espíritu Santo, no sé, me atrevo yo a preguntarle al maestro. En este salmo, ¿estaban los tres? Salmo 110. Porque dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Estaban los tres en ese momento? Siempre han estado los tres. La parte más complicada de entender es que la humanidad no sabía, nunca supimos en realidad que el verdadero ser, digámoslo así, que bajó fue Dios mismo. ¿Ok? Entonces ellos esperaban a una persona como tal, ungida, una persona especial que viniera por Dios, sin saber que siempre fue y siempre será Dios mismo el que bajó, hecho hombre. Por eso es que era necesario, o es necesario comprender la magnitud de quién es Jesús. Amén. Entonces siempre, desde el inicio hasta el final, siempre tres. Y esto lo veía precisamente porque yo decía, bueno, si fue el Espíritu Santo quien de alguna manera le dio este dote, esta sabiduría para que David compusiera los salmos, aquí mismo dice, Jehová, es decir, Dios dijo a mi Señor, Dios y el Señor, dos. ¿Y quién estaba en David? Tres. Y decía, wow, qué padre, qué chido esto, porque de alguna manera les digo, y les repito nuevamente, esto fue el martes, el miércoles, incluso la vez que nos vimos para cenar, iba a ser punto de plática, ¿sí? Nada más que dije, bueno, se me fue, pero por algo sabe precisamente por qué el Señor hace las cosas. Continuó luego para reafirmar esto, precisamente que, donde les comento precisamente que David fue inspirado por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Las profecías, precisamente. Ahora, la Biblia, como tal, es un libro profético. Y yo sé que muchos han de decir, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Sí? Es lo que siempre dice. ¿Sí? ¿Quién la escribió? Un hombre. ¿Quién fue David, hermana? Lo vimos hace como un mes. ¿No? ¿Qué hizo David? ¿Y por qué aparece en la Biblia? ¿Sí?
Si David fue precisamente lo que fue e hizo lo que hizo. ¿No? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es precisamente que la palabra, lo que nosotros conocemos como Biblia, fue inspirada precisamente por Dios. Obviamente utilizando a los hombres ciertamente, pero fue por medio del Espíritu Santo. ¿Quién está entre nosotros? El Espíritu Santo. ¿A quién mandó el Señor después de su ascensión? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y les mandaré, ¿qué? Un consolador para que esté con ustedes. Sí. Luego dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. No dice nada más unas partes, o no dice nada más un versículo, o no dice nada más una página, dice toda. ¿Sí? Toda la palabra es inspirada por el Señor. Amén. Toda la palabra. ¿Sí? Los maestros de la ley no pudieron responder a la pregunta que el Señor les hizo. Y eran maestros. Y eran maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían un conocimiento bien grande. Pero ¿por qué no pudieron responder esta pregunta que el Señor les hacía? Por esa dureza de sus corazones. Por esa dureza. ¿Sí? Así, Jesús expuso la ineptitud de los dirigentes judíos como maestros y su ignorancia de lo que enseñaban o de lo que enseñaba el Antiguo Testamento en cuanto a la verdadera naturaleza del Mesías, alejándolos aún más de él. Lo que Jesús quería decir al formular la pregunta era que el Mesías es algo más que el hijo físico de David. Sí, él es el Señor de David. Debe ser más grande entonces que David. Como dice Jesús en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis, ¿sí se lo puse, no va? No. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, él es tanto el creador de David como el descendiente de David. Solo el Hijo de Dios hecho carne podía decir eso. Amén. Solo el Dios hecho carne. Termino con esto, mis amados hermanos. Sabemos perfectamente que hay muchos conocedores de la palabra. En aquellos tiempos también habían, y era necesario que ellos escucharan que Jesús era el Hijo de David, para ver si así creían en él, no por lo que veían, porque viendo no veían, sino para que creyeran por medio de la profecía. Porque muchas de las veces, como dice Mateo del 13 al 15, Mateo. del 13 al 15, Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. amén. Amén. Dice la Nueva Versión, yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada. Por medio de ejemplos. ¿Cuántos ejemplos queremos todavía que sucedan en esta iglesia? Para que podamos creer. ¿Cuántos? Por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo los
salvaría, cambiaría su manera de vivir. Si nosotros viéramos más allá. Pero por esa dureza que hay en nuestro corazón todavía, es que no alcanzamos a ver. Por esa dureza, por esa soberbia, por ese orgullo, por eso que tenemos en nuestro corazón todavía que nos afecta, es que no alcanzamos a percibir que es el Señor el que hoy nos trajo aquí. Por esa dureza precisamente en nuestro corazón. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir, siendo este último el fruto del Espíritu Santo. Pero para que esto pueda pasar, mis hermanos, tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Tiene que de verdad haber una disposición. ¿Sí? Mis amados hermanos, este fue el tema y esta es la palabra que el Señor, les digo, desde el martes comenzó con una mera duda y el querer saber un poquito más acerca precisamente de lo que era el Hijo de David. ¿Por qué el Hijo de David? El Señor me decía, era precisamente para que creyeran todavía aquellos que estaban bajo la ley, por lo menos para que creyeran que Él era el Hijo de David, porque viendo no veían. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, y digo, al menos los que somos de casa, hemos visto muchas maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Qué te falta para creer? ¿Qué te falta? Comunión. Comunión. Con el pastor, con el hermano, no, mis hermanos, con Él directamente, con Él. Dios bendiga. Gracias. Amén. Amén. Bien. Le das like.